Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Buenos días, doctor. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Ha sido una semana interesante, ¿eh? El gobierno anunció la suspensión de la 10ª Cumbre de las Américas. Hay problemas en la región y parece que no hay condiciones para eso. Es problema en el mundo entero. Y es así. Y además, el presupuesto del próximo año tiene un gran déficit. El gobierno está buscando las vías de recaudar más, pero no ha encontrado, al parecer, cómo pasar una reforma fiscal. Está tratando de hacer ajustes de manera administrativa y yo creo que por ahí es que el gobierno va a resolver. Vamos a la semana 360, regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La Dirección General de Impuestos Internos DGII informó que recaudó 79.480.7 millones de pesos durante el mes de octubre, entre otras cosas gracias a un crecimiento de un 7.5% en el gravamen sobre las rentas de asalariados, explicado por un aumento de un 13% en la cantidad de trabajadores gravados y de un 6.3% en el monto retenido. En momentos en los cuales en el país se debate si se aplica o no la indexación salarial, que es el porcentaje del impuesto sobre la renta que se retiene de los sueldos de los trabajadores y que debe ser ajustado a la tasa de inflación en el momento, pero que no se realiza desde el año 2017. La DGI indicó que la retención de ese impuesto de las personas físicas recaudó 9.891.5 millones de pesos. El ministro de Hacienda Magín Díaz expresó que entiende que ha llegado el momento de dialogar con respecto al reclamo de indexación salarial que hay en el país desde hace semanas. Sin embargo, condicionó esa conversación a que no se perjudique la estabilidad económica que tiene la nación. También planteó que no hay que asumir medidas puntuales que reduzcan los ingresos sin identificar con cuáles se compensarían las entradas del gobierno. República Dominicana necesita fortalecer su productividad y mantener la estabilidad macroeconómica de la que goza y lograr un sistema eléctrico más eficiente para sostener su ritmo de crecimiento y competitividad. Así lo planteó el empresario Félix García, mientras que el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Virgilio Brache, destacó que la productividad y la calidad deben ser el eje del desarrollo industrial del país. Ambas intervenciones se produjeron durante la entrega de los Galardones Industriales 2025 que otorga la AIRD y lo hizo en un hotel de la capital. El Banco Central de la República Dominicana informó que de los 81.000 millones de pesos dispuestos en el último programa de liquidez al sistema financiero, se colocaron hasta el pasado 31 de octubre el 84% del monto, equivalente a 68.000 millones de pesos. El banco comunicó que del monto otorgado, 54.000 millones de pesos corresponden a liberaciones del encaje legal para sectores productivos a tasas de interés de hasta un 9% anual y a las micros, pequeñas y medianas empresas MIPYMES a tasas de interés competitivas, según este segmento de mercado. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, César Dargan, expresó su preocupación por la negativa de algunos sectores en la Cámara de Diputados a debatir técnicamente las propuestas de reforma laboral, especialmente en lo relativo a la cesantía. Las modificaciones al reglamento del sistemas de pago y liquidación de valores, aprobadas recientemente por la Junta Monetaria, permitirán que las transferencias del público se acrediten a las cuentas en menos de 10 segundos, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Así lo comunicó el pasado miércoles el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, quien adelantó que la nueva plataforma que permitirá una mayor agilidad en las transferencias entrará en operación en los próximos meses. La República Dominicana inició su agenda de trabajo en la Feria Turística World Travel Market WTM de Londres, donde el ministro de Turismo David Collado resaltó que el objetivo central de su participación es ampliar la conectividad aérea con Europa,
origen del 22% de los visitantes que recibe el país cada año. Durante la inauguración del pabellón dominicano en la WTM, Collado señaló que fortalecer los vínculos aéreos con el continente europeo constituye la mejor estrategia para asegurar que más viajeros de larga distancia continúen eligiendo a la República Dominicana como su destino favorito. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. El gobierno intentó pasar una reforma fiscal el año pasado, pero no fue posible, porque era una reforma que golpeaba sobre todo a la clase media baja. Y además, el pasado ministro de Hacienda, Jochi Vicente, no logró el consenso necesario como para que el empresariado también aceptara el nivel de sacrificio que hay que hacer. Entonces, el presidente Luis Abinader, al darse cuenta del nivel de protesta que eso estaba generando y que podía provocar el lanzamiento de la clase media a las calles a protestar, retiró el proyecto de reforma. Dijo que no era momento y que no sabía si lo iba a someter o no. Sin embargo, el gobierno tiene muchas dificultades con los recursos. Necesita incrementar las recaudaciones porque entre el pago de los intereses de la deuda, el déficit fiscal, el gobierno está teniendo muchas dificultades para construir las obras necesarias para el país. Además de que los organismos internacionales han advertido que se necesita incrementar las recaudaciones para que el Estado tenga la capacidad para responder a las necesidades de la sociedad dominicana. Pero ¿qué ocurre? La oposición no está de acuerdo con esa reforma. Nadie quiere la reforma. ¿Qué está haciendo el gobierno? Independientemente de que Magín se está reuniendo con los empresarios, con los comerciantes, parece ser, a reducir el gasto impositivo, que incluye las exenciones, que son los grandes beneficios que están recibiendo muchas empresas para operar. Algunas ya no lo necesitan, pero siguen recibiendo sus beneficios. Lo va a revisar, parece que va a intentar subir un poco la presión tributaria, que la República Dominicana es una de las más bajas de la región, un 13%. Hay países que tienen hasta un 35%, para ver de qué manera incrementa los recursos para operar el próximo año sin hacer la reforma fiscal. Porque tiene presión de la oposición política que dice que no es el momento, que habría que esperar a otro gobierno. Ellos saben que el país lo necesita, pero nadie quiere asumir esa responsabilidad, el costo político que tiene una reforma fiscal. Por eso el gobierno va a ir apretando en algunos aspectos. Yo diría que también eficientizar el gasto, ¿verdad? Además de eso, ser más eficiente en el cobro, de manera tal que los recursos que ingresen sean mayores a los que han estado ingresando hasta este momento, porque cada año estamos saliendo al mercado internacional a buscar préstamos para poder mantener las operaciones de las instituciones públicas. Mire, yo como persona del común observo que no hay que ser muy inteligente ni tener muchos títulos para poder comprender la situación. Y el pueblo llano maneja eso mucho mejor que los grandes intelectuales. Siempre yo le he afirmado a usted aquí que cuando en una casa hay un dispendio de dinero, ¿ve? No hay posibilidad de tener más ingresos porque los sueldos son fijos. La doña tiene un saloncito, el don trabaja en el gobierno, pero ¿qué pasa? Que comen 3 veces a la semana en un restaurante, sí. La doña va 2 veces al salón, compran... Una vida por encima de tus posibilidades. Pero eso es lo que está pasando en este país. Entonces, además, hay otra cosa. Hay que tomar el toro por los cuernos. No se atreven. ¿Por qué razón? Porque, fíjese, yo observo que el déficit, lo mío es de número, sí. No tiene que ver con el color político de nadie, es de número. El déficit, según vi, es de unos 350.000 millones de pesos. Más o menos, sí. Pero ¿qué pasa? Que lo que se llevan los poderosos de este país entre las uñas es por ahí que anda. Entonces, a mí me gusta la posición del ministro de Hacienda. Yo no sé si él va a poder sostener eso en la práctica, pero él está hablando de cosas ahí puntuales, como son
meterle mano al gasto tributario, que es precisamente eso que estamos Claro, hablando. y por lo que el empresariado presionó Exacto. para que la reforma no pasara. Eso es lo que no quieren que pase esa reforma, porque ahí que está el dinero. Oiga, está ahí el dinero. Parte, sí. Bueno, sí, sí. pero sí, para mí. Para mí. Porque lo que pasa es, doctor, que hay una serie de indexaciones, Sí. de exenciones, perdón, que son necesarias para Yo el no desarrollo de determinadas áreas. Yo nunca he discutido eso. Yo siempre le he dicho a usted que yo estoy de acuerdo con eso. Una cosa es la exención que produce ingresos. Sí. Me estoy refiriendo a esa Y que persona. tampoco tienen que ser eternas. Pero no solamente eso. Yo sigo con el planteamiento del ministro, que él dice, entrar a los gastos innecesarios. Sí. Aquí hay muchos gastos superfluos. Aquí hay mucha gente que no necesita que le den dinero del Estado porque tienen dinero. Sí. ¿Entiende? Entonces, se invierte en cosas irrelevantes. Incluso hay algo importante que no se toma en cuenta, que se promete en campaña, pero no se cumple. ¿Cuál No. es? Reducir el tamaño del Estado. Sí, porque el costo político de Oh, eso. pero venga acá. Claro. Entonces, Usted se da cuenta cuando llega. Pero lo Pues, estoy cuando hablando. llegan dicen, bueno, mira, tengo que responder a una cantidad de gente que me apoyó, Mire, pero si reduzco el nivel del Estado, Cierto. entonces no tendré cómo responder. yo no voy a juzgar a nadie, pero yo no creo en políticos. No creo en políticos, en ninguno. Puede ser mandado del cielo. Dice, yo vengo de parte del Señor. Digo, no te creo. ¿Por qué razón? Porque es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces, se aprovechan siempre. Por ejemplo, ahora hay un movimiento buscando posicionamiento, grupos que saben que no hicieron nada cuando estuvieron ahí. Sí. El anterior no hizo nada, el actual tampoco. Es decir, porque el problema es enfrentar, como le dije, el toro por los cuernos. Por ejemplo, yo digo que este ministro tiene muchas cosas importantes que yo estoy observando ahí, porque él también habla de la presión tributaria, pero resulta que esa presión tributaria es una de las más bajas Sí. de América, eso es verdad. Claro. Sin embargo, un individuo que anda buscándose la comida día a día, el tipo que tiene el empleíto, que no está recibiendo lo que le corresponde, porque muchos quieren indexar a su favor los de alto nivel económico, pero esos empleados que ganan una cantidad tope y están teniendo que pagar por el exceso, cuando la ley establece que hay que indexarle el sueldo para que no le cobren, usted sabe a qué me refiero. Es decir, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Lo que pasa es que se ha dejado crecer demasiado el mal. Sí, sí. Entonces ahora resulta, la cuestión de coger prestado, señor, pero vamos a seguir en lo mismo y cuando vamos a ver, vamos a tener un hoyo que no va a poder salvar No, a nadie. y mientras estemos elaborando presupuestos deficitarios, vamos a tener que seguir cogiendo prestado. ¿De dónde usted va a sacar el dinero? Usted, A menos que usted incremente las recaudaciones. usted comprende. Por eso es que los organismos internacionales han recomendado la reforma. Exacto. O tú vas a apretar un poco más Sí. y eso va a implicar Cierto. ser un poco odioso con sectores que los Pero- políticos a veces no quieren Pero tocar. que yo me opongo totalmente a que a una viuda que tiene su apartamentico, que recibe un chelito, que nadie le da nada, tenga que meterle un impuesto. Yo solo digo, yo tengo clientes en esa situación y me han preguntado. Ese fue parte del problema de la No, reforma lo estoy pasada. diciendo. Sí, Este es un fue país de parte clase media baja. Sí, sí. Aquí lo que pasa es que los políticos viven inventando. Mire, aquí los políticos han abusado, como dice un amigo mío norteamericano, me dice, mire, los políticos abusan de la buena suerte. Porque mire, este es un pueblo pacífico. No, lo que pasa es que aquí los No. gobernantes no van detrás de los grandes capitales porque son los que financian la campaña. estoy doctor. diciendo. Esos son los que financian la campaña. Sí, pero un día, Siempre van detrás de la clase media que está muy cautiva ahí. cierto, Son los empleados, son los que emprenden. Entonces, siempre van del público Pero- cautivo. pero sí. Pero aquellos que te financiaron la campaña, Claro. cuando te protestan, tú te Exacto. retiras. Pero un día va a pasar lo que decimos en el sur. Ajá. No es lo mismo llamar al pájaro malo que verlo llegar. Sí, sí. Y el día que ese pajarraco llegue, Ojalá que no lleguemos Ojalá ahí. que Por no. eso yo ¿Y aspiro sabe a que, cuál es ese a que nos pajarraco? pongamos de acuerdo, doctor, para evitar eso. que se desestabilice todo, la gente Sí. desesperado. ¿Usted comprende? Ahí perdemos todos. Claro, entonces Perdemos tiene todos. que tener responsabilidad. La gente que tiene que ver con, incluso los que se benefician, tienen que entender que su estabilidad depende también de la estabilidad de todos. Claro, porque en medio de la crisis este país sigue atrayendo inversión extranjera, Claro. sigue logrando nivel de crecimiento. Entonces, eso debemos cuidarlos entre todos, ¿verdad? Claro. Y para eso hay que hacer el sacrificio que sea necesario, tanto en el gobierno, apretándose un poco el cinturón, Claro. como hacia afuera, ¿verdad? Evitando las evasiones y cediendo cuando haya que ceder, sobre todo con exenciones innecesarias. Bueno. Que hay sectores que después que las reciben no las quieren soltar. Bueno, entonces, si eso se aplica, el Estado
Yo no digo el gobierno son cualquiera. El gobierno que lo administra. El Estado, o sea, claro. el Estado va a tener que revisarse, el Estado, ¿verdad? Porque su política de gasto no es la más adecuada para nosotros. Es así. Vamos a hacer la pausa. La cumbre, creo que la 10ª, ¿verdad? Ya se va a celebrar a nivel de toda Hispanoamérica como invitado especial de los norteamericanos. Digo yo, ¿verdad? Porque ellos no se consideran hispanoamericanos. Ellos son los dueños de esa cumbre. Los dueños de eso. Fíjese bien, claro, eso es verdad, ¿eh? Sí. Eso es verdad. Pero mira una cosa. Es la cumbre de las Américas, son los dueños de esa cumbre. Pero resulta que eso ha ido complicándose poco a poco, esas cumbres, por la diversidad, porque antes había toda una homogeneidad en los sistemas políticos. Todos obedecían a un patrón, ¿verdad? No digo patrón, un jefe, sino un modus operandi. Pero resulta que ahora hay diferentes esquemas políticos en los países. Entonces, ¿qué resulta? Es un poco incómodo para ciertos grupos aquí, en estas partes del mundo, enfrentarse con ciertos países que son disidentes de esa situación. Entonces, el gobierno nuestro aplazó la cumbre, pero es que la cumbre no tenía, me parecía a mí que no iba a tener mucho éxito, porque esa cumbre, yo no sé por qué no se pueden invitar a todos, o sea, todos son parte de América Latina, sea de una forma o de otra. Es más, hay personas que le digo, que aprovechan eso y se victimizan, y eso le resta efectividad al, ¿cómo le digo yo? Al éxito de esa cumbre. Pero yo creo que el aplazamiento ha sido una buena medida por ahora, por muchas razones. Hay muchos estados nuevos, ¿verdad? Diríamos gobiernos nuevos. No es solo eso. Lo que pasa, la situación en América es un poco complicada. Compleja también. Porque Estados Unidos le había dado un poco la espalda a América Latina sobre todo. Claro. Y bueno, desde hace un tiempo para acá le está prestando atención. O sea, lo que está pasando en Venezuela. ¿Cierto? Es decir, Donald Trump ha colocado equipos bélicos en las costas venezolanas. Sí. Y ha admitido que la CIA está dentro de Venezuela accionando. Y ha dicho que el tiempo de Maduro se está terminando. Sí. Y hay amenaza de que en cualquier momento se pueda producir algún tipo de confrontación. Bueno, las diferencias que tiene con Cuba, el max que acaba de tener con el presidente Gustavo Petro de Colombia, que lo colocó en una lista negra. Recuerde que Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la reunión de Naciones Unidas, llamó a un boicot contra Donald Trump en pleno Estados Unidos. Pero, es decir, hay una situación incómoda en materia de geopolítica en América por la hegemonía que está imponiendo Estados Unidos, los ataques que está haciendo contra lanchas donde supuestamente van narcotraficantes transportando drogas hacia México para entrar a Estados Unidos. Y bueno, eso de una forma u otra está provocando una situación un poco incómoda. Además del hecho de no haber invitado a 3 países, como son Venezuela, Cuba y Nicaragua, eso provocó la reacción de otros presidentes, como Gustavo Petro, y provocó un clima un poco complicado que para República Dominicana parece que se ha convertido un poco difícil crear los consensos para que haya una mayor participación posible en la Cumbre de las Américas. Pero sí, entonces, partiendo de ahí, es mejor ver cómo cambia el panorama para el próximo año, ver de qué manera usted logra montar una cumbre con menos problemas que los que pudieran enfrentar en estos momentos. Mire, hay una situación que hay que tenerla clara. Hay muchas posiciones que realmente no son diplomáticas. Son realmente, diríamos, bueno, no son diplomáticas, es la palabra. Porque, por ejemplo, en el caso del presidente de Colombia, él puede decir, porque ese foro es para tú decir todo lo que tú quieras ahí, pero sin embargo tú no puedes salir a las calles de Nueva York con un megáfono a incitar al levantamiento en contra de un presidente. Eso no es diplomático. Sí, eso fue un fallo de Gustavo. Eso fue, claro, lo que demuestra que hay un problema de tipo estructural, interno. Entonces, aparte de eso, yo lo veo como una posición politiquera de ese señor, porque se acercan las elecciones en Venezuela, en Colombia. Y él no yo no sé si usted se dio cuenta de algo que pasó en estos días con Gustavo Petro en un viaje a Europa.
Sí, que al avión del presidente claro, se le acabó el combustible en un aeropuerto exactamente. español. Las empresas que controlan el combustible Claro. internacional son norteamericanas y no había quien le despachara combustible. Él tuvo que llamar al presidente de España, del gobierno español, Sí, para poder resolver el problema, para que vea exacto. a qué nivel está eso. Cierto. Lo que le demuestra que pues, el problema de América se resuelve es con negociación y diálogo. Sí, Yo no creo mucho, porque si es por las armas, los Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo. es así. Por más que usted vea. Pero desde el gobierno dominicano se hizo un gran esfuerzo. Yo escuchaba Yo creo que sí. esta semana a Juan Celso Magrancini, que es el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas. Pues hay que en esa cumbre se discuten otros temas, no son solamente Claro. los temas generales de política, de Sí, sí. democracia, de seguridad, también temas de cambio climático, desarrollo empresarial, Exactamente. seguridad. Entonces decía que conjuntamente con el gobierno ellos estaban haciendo un gran esfuerzo con los diferentes países de la región, pero que la situación había sido incómoda, que no había las Muy incómoda. condiciones para poder montar la cumbre, que partiendo de eso ellos entendían que había sido una decisión acertada. Ojalá que se pueda entonces montar la cumbre el próximo año, iba a ser del 1 al 5 de diciembre en Punta Cana, que se pueda montar, pero eso va a depender mucho de cómo cambie la situación en América Latina. Eso depende mucho de cómo Estados Unidos baje la presión con respecto a algunos países de América Latina, sobre todo Venezuela, y no creo que eso se resuelva tan fácil, porque si se produce algún tipo de confrontación, lo que va a hacer es empeorarse. Es decir, que la cumbre pudiera incluso fracasar el próximo año, porque esos países que no se invitaron no van a las diferentes cumbres. No. Cuba, Venezuela, Cuba, Nicaragua, no han estado en diferentes cumbres de las últimas que hemos tenido. No. México en una ocasión se retiró. En esta ocasión, Claudia Sheinbaum, que es la presidenta mexicana, dijo en solidaridad con sus amigos de América Latina, como Venezuela, Nicaragua, y Cuba dijo, nosotros no vamos para allá, tenemos otra cosa más importante que resolver. Pero Ahí comenzó la hacía, y Cuba es uno de los principales países de América Latina. lo que pasa es... México, México sí. México, Brasil y Colombia son los países más grandes de América Pero no Latina. podemos negar que los Estados Unidos están recibiendo un serio problema con el asunto de las drogas. Y la que llegan a su- migración. Y cada la cual tiene derecho a defenderse. Yo no La novena cumbre de las Américas, ¿sabe de qué trató? De la inmigración. Claro. Estados Unidos tratando de ver cómo para en los países de América Latina Sí. los migrantes que Lo que van estoy por las diciendo. rutas esas de Centroamérica hasta México. Ellos ahí aprobaron la implementación de un programa para desarrollarlo en los diferentes países de Centroamérica Exactamente, y del claro. Caribe para que los migrantes que encuentren oportunidad en esos países y no lleguen a Estados Unidos. Pero República Dominicana se negó a firmar ese Pero documento en ese no entonces. olvide usted ¿Usted lo que recuerda? esa migración masiva Sí. se debe a los malos gobiernos que tienen esos países. Sí, en esta ocasión se iba a discutir sobre seguridad, migración. Eso va a quedar pendiente para cuando se pueda. Que dudo que el próximo año tampoco Oh. haya un escenario para eso. Claro. Vamos a la pausa. Realmente el gobierno está enfrentando una situación muy cómoda. Sí, El gobierno no tiene muchos recursos para invertir. exacto. La economía ha bajado bastante. Cuando usted observa las estadísticas y verifica las proyecciones que hace el Banco Central, la economía va a crecer por debajo de un 3%. El gobierno el año pasado no pudo, bueno, este año, perdón, no pudo hacer la inversión de capital que se necesita. De hecho, por eso elaboran un presupuesto para este año con un incremento de 39.000 millones de pesos para gasto de capital. El gasto de capital son obras productivas que te dinamizan la economía. Está buscando dinamizar porque la economía dominicana realmente ha bajado. Cuando usted verifica, por ejemplo, el crecimiento de septiembre, fue de apenas un 1%, doctor. Y revisa agosto, fue de un 2%. Cuando usted saca las estadísticas, a los 10 meses se da cuenta que no hemos llegado a un 3% y las proyecciones son de que el crecimiento no alcance el 2.9%. Es una economía que estaba creciendo 4.5, 5%, en ocasión llegó a crecer 7%. Entonces, eso es de mucha preocupación. La oposición se ha dado cuenta de eso y, lógicamente, está tratando de capitalizarlo. Claro. Usted observa el discurso del presidente Leonel Fernández, que es un hombre inteligente en la política, y el discurso va muy dirigido a los elementos, a los aspectos que él entiende que son los más débiles del gobierno.
De hecho, anunció una marcha para el 30 de noviembre. Yo no sé si él va a lograr que la gente le apoye. Yo no sé si él va a lograr que la gente entienda que él puede ser representante de la causa de la población. Porque él dice, bueno, vamos a salir a marchar, una marcha nacional para defender al pueblo por el alto costo de la vida, por los precios de la energía eléctrica, por la inseguridad ciudadana, los mismos problemas de siempre. Yo no sé si el pueblo lo va a asumir como el gran defensor y el hombre que le puede resolver el problema. Pero de otro lado usted encuentra a Danilo Medina, que está en la misma dirección. ¿Cuál? Bueno, aprovechar las debilidades que ellos pueden ver en el gobierno para tratar de bajarlo, porque de eso se trata la política, sobre todo en República Dominicana. ¿Qué hace el político dominicano? Te ataco en la parte débil para ver cómo puedo bajarte en materia de popularidad y de esa forma yo intentar llegar al poder. Ahora, ¿qué va a pasar aquí, doctor? Que nosotros tenemos en la oposición a dos líderes que van a luchar uno contra el otro, que es una de las cosas que pueden favorecer al partido de gobierno, uno contra el otro, porque quien gane la presidencia o quien clasifique para una segunda vuelta va a absorber el otro partido. Quizás se queda la cúpula de ese partido, pero la gran mayoría se va detrás del otro, porque vienen del mismo árbol. ¿De dónde sale Fuerza del Pueblo? Del Partido de Liberación Dominicana. Claro. Y la gente que está en Fuerza del Pueblo, ¿quiénes son? Ex compañeros que están en el PLD. Mire, Pueden entender que es más fácil, pueden lograr un posicionamiento diferente en el Estado con uno de esos líderes que con los que están ahora en el poder. correcto. Mire, en el juego político es como un juego de ajedrez, Sí. que para mí, y muchos son los detalles, los factores que coadyuvan a que un proyecto político se establezca. Aquí, lamentablemente, la creatividad de los políticos, tanto los que están en el poder como los que están fuera de él, es pobre, porque se basan en el fracaso del otro. Sí. No, y de hecho se viene manifestando en los procesos electorales, cuando usted analiza las estadísticas, el 50 y pico % no sale a votar. Pero le estoy diciendo. Eso es producto de eso. Pero que ese tema lo hemos estado nosotros enfocando Claro, aquí hace tiempo. claro. Y eso va a continuar. Precisamente, usted como que me adivinó, cuadramos la misma variable. Es que la gente cada vez cree menos en eso. Sí. Entonces, cada vez la extensión es mayor y llegará un momento en que puede haber un tranque aquí. Ahora, hay que evitar que eso suceda, Sí. porque eso puede desestabilizar al país en términos globales. Pero hay muchos factores que coadyuvan a eso. Por ejemplo, el plano económico es fundamental. Sí. Es fundamental. Por más que uno le dé vuelta, si lo económico está en problema, todo lo demás se deriva de ahí. Por ejemplo, se habla del crecimiento. Bueno, es que el factor crecimiento económico, eso es ¿cómo diría yo? Es un mal global. Es decir, no hay país, China se está desacelerando. Bueno, y Latinoamérica va a crecer por debajo del 2%. Lo estoy diciendo, Sí, claro. Estados Unidos está enfrentando serios problemas internos. Sí. Sudamérica, ya usted sabe, eso es un mundo aparte. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que nosotros no vivimos en una burbuja Sí, es fuera cierto, de la realidad. es cierto, sí. Además, este país es sumamente dependiente de lo que sucede en el exterior. Nosotros, por ejemplo, para mí, yo podría estar equivocado, somos una colonia económica de Estados Unidos. El término es feo, no le gusta a mucha gente, pero es la realidad. Nosotros tenemos cerca de 3 millones de norteamericanos colaborando con la economía dominicana, Sí. y salen cuartos de allá. Cuando venga un lío allí, No, y el 70% de los turistas que llegan aquí son de Estados Unidos. pues lo estoy diciendo, Sí, o sea, el turista, No, y es nuestro principal socio comercial también. pues lo estoy sí. diciendo, o sea, con esto le quiero decir que cualquier cosa que suceda en los centros hegemónicos de poder Sí. nos afecta Lo aquí. vamos a sentir. Entonces nosotros vivimos a veces como un sueño de una noche de verano, como aquella así, de Shakespeare. Sí. Óigame, no. Por ejemplo, una cosa que yo siempre he observado, que los economistas muy doctos y muy no dicen, porque para mí, en economía, por ejemplo, doméstica y popular, hay que hablar con los campesinos, que son los que saben de eso, en un sentido. No estoy hablando de que son los que tienen la solución. Claro. Pero el campesino se focaliza en que la comida llegue a la gente. No, y te da un diagnóstico de la realidad, de lo que está pasando. Pero claro, entonces... Porque la gente te lo expresa. Bueno, yo sé que usted y yo somos descendientes de campesinos Sí. y sabemos cómo eran esos viejos, los abuelos, esa gente, que ahí no se pasaba hambre. ¿Por qué? Porque ellos focalizaban, en vez de estar comprando 3 guayaberas bonitas y 2 zapatos bonitos, no es que el estómago nada más es lo único que... Iban a lo necesario, Claro lo que sí. fundamental. Entonces los gobiernos son una especie como de
pater familia, como decían los romanos, tiene que manejarse como un buen padre de familia, pero lamentablemente lo que llega al gobierno, y no estoy hablando de nadie en particular, sino... Pero es complicado, doctor. Muy complicado, gobernar es complicado. Porque los intereses, lo que pasa es que hay intereses que son de una minoría, pero que tienen tanto peso que aplastan el interés de la mayoría. Entonces a veces los pueblos caen en errores populistas que les sale más cara la sal que el chivo. ¿Me está entendiendo? Pero el gobierno tiene que hacer mucho esfuerzo por ver de qué manera convence a la población de que realmente está haciendo el mejor esfuerzo posible por resolver sus problemas. Eso puede ser. Porque la oposición le está montando el relato. Bueno, pero... le está montando el relato porque independientemente de las dificultades que tiene el país, el gobierno está haciendo lo que puede, está haciendo cosas en diferentes áreas, pero el discurso, la percepción que te ha vendido la oposición es de que no está haciendo absolutamente nada, porque el gobierno no ha vendido bien lo que ha hecho en estos años. Por eso es que le falta creatividad a muchos asesores. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si el gobierno toma medidas que sean un poquito populistas, pero que afecten a los que nadie afecta nunca. Porque vamos a hablar claro, si usted está recibiendo 100 y el resto de la población recibe, usted recibe 99 y el resto de la población 1, hay problema ahí de distribución. Claro que sí, pero hay un tema que el presidente, sobre todo, tendrá que prestarle mucha atención, es el tema de la transparencia. Porque el tema de la corrupción se está convirtiendo en un tema de debate, sobre todo por lo que pasó en el Intran, que es un caso que está en los tribunales, por lo que pasó en Senasa, que ha golpeado a mucha gente, porque es el seguro de los pobres, es el seguro del Estado dominicano. Entonces, eso golpeó a la gente menos pudiente, que hoy están viendo que ese servicio se le deteriora. Ahora, para usted recibir un servicio de Senasa, tiene que durar horas esperando una notificación de parte de la gente que dirige en esa institución. Es decir, el gobierno, cuando digo gobierno, a su cabeza, que es el presidente de la República, Luis Abinader, tiene que prestarle mucha atención porque, independientemente de que aquí mucha gente no puede tirar la primera piedra, de que aquí mucha gente tiene techo de cristal, ese es un tema muy peligroso para el presidente Luis Abinader porque, aunque él parece que está convencido de que las cosas son diferentes, la percepción de la gente es que la corrupción está incrementándose. Y él hizo el compromiso en el 2020 de que iba a acabar con la impunidad y iba a reducir los niveles de corrupción. Exacto, lo que implica... Yo sé que él está convencido de otra cosa porque él dice, nosotros la denunciamos y lo llevamos a los tribunales y ahora la cosa es diferente. Pero la gente tiene una percepción que es fundamental. Mire, el gobierno tiene la percepción, el pueblo tiene la percepción de que el gobierno es el poder. O sea, los franceses hablaban pouvoir y puissance. Los abogados saben de qué estoy hablando. El pouvoir es el poder legítimo. Usted sabe que es el presidente porque ese fue que usted eligió. Pero el puissance es el poderío, la fuerza. Entonces aquí hay sectores, como siempre yo le he planteado a usted, que son poderes fácticos, que nadie lo eligió, pero que son los que aplastan y dirigen y condicionan la ejecución de los gobiernos. Y le sacan muchos proyectos, muchos recursos al Estado. Y yo digo que el presidente tiene que cuidarse porque cuando él se vaya de ahí, nadie va a pensar en que César Espinosa era el ministro X, sino el gobierno del presidente Luis Abinader. Es así. Vamos a hacer la pausa. El que se dedica a hacer un análisis retrospectivo, doctor, se va un poco hacia 1990, 2000 y compara lo que ha pasado en República Dominicana en los últimos 20 años, se da cuenta que hay un cambio extraordinario. Cómo la metrópoli de Santo Domingo ha logrado un crecimiento vertical extraordinario. Usted se monta en un helicóptero, por ejemplo, en la capital, y usted cree que usted está en una ciudad de los Estados Unidos, por la cantidad de rascacielos que hay aquí, la cantidad de edificaciones de 20 hasta de 40 pisos. En el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. En Santiago ocurre algo similar y algunos municipios donde hay mucho desarrollo económico. ¿Qué ocurre? Nosotros hace mucho tiempo que tenemos la advertencia de Naciones Unidas de que en cualquier momento pudiera ocurrir un terremoto en República Dominicana. Nosotros no nos hemos preparado para eso. Nos hemos preparado para eso en función del nivel de concienciación de la gente y el trabajo que hay que hacer de los organismos del Estado. Esta semana se hizo un simulacro. Yo no sé si en su celular usted recibió una alarma. Sí, lo recibí. Se hizo el pasado miércoles.
del Centro de Operaciones de Emergencia y de la UNESBI, que es un organismo para trabajar con la educación y crear las condiciones en la población para responder a situaciones de emergencia en caso de terremoto. Eso es muy importante porque además de esa amenaza, la gente, una buena parte de la población de la capital vive en edificaciones, pero en los edificios la gente a veces no sabe qué hacer si ocurre un terremoto. Claro. Quedarse en una esquina, es lo más que sabe la gente. En cada edificio debe haber un comité de emergencia y educar, lógicamente con la orientación y los recursos de la Defensa Civil, del Centro de Operaciones de Emergencia de la UNESBI, educar a las personas que viven en cada una de esas edificaciones. Y en viviendas unifamiliares, lo que ocurre es que aquí donde teníamos una vivienda, tenemos ahora un edificio con 40, 20, 50 familias. Entonces esa gente tiene que estar educada, porque el día que ocurre un terremoto la gente tiene que saber qué hacer. A partir de ahí es importante que ese simulacro, que fue nacional, se siga implementando de manera continua hasta que logremos niveles de conciencia, que la gente tenga capacidad de respuesta. Usted va a otros países, por ejemplo, Perú, que es un país donde tiembla mucho la tierra, donde hay muchos movimientos sísmicos. Y en los hoteles, en todas las edificaciones usted encuentra rutas de evacuación, la orientación necesaria y la gente está educada para responder. En una ocasión yo estuve en Lima y hubo un movimiento sísmico de 5 puntos y pico. Y yo intenté salir y me dijeron, no se preocupe, que eso es normal. Mire, venga por aquí. Me llevaron por la ruta de evacuación. Ese nivel de reacción tiene que mostrarlo el ciudadano dominicano, pero para eso hay que educarlo. Sí. Y ahí hay que hacer un gran trabajo, doctor. Mire, nosotros, los dominicanos, nos olvidamos fácil de las tragedias. Sí. Pero nosotros estamos en un territorio altamente sísmico. Sí. Lo que pasa es que la sismicidad de esta isla es un poquito diferente a la de otras islas adyacentes. Puerto Rico tiene una zona que tiembla continuamente. Sí, aquí tiembla mucho, pero de 3, 4, 5... Pero la historia sísmica aquí, ha habido destrucción de ciudades. Claro. ¿Qué edad usted tenía cuando el tsunami de Matancita? ¿Cuál el de...? El de Matancita, el tsunami de Matancita. ¿Qué edad usted tenía? Yo no estaba en este planeta todavía. ¿Eso no fue en los 60? No, eso fue en el 46. El 46. Sí. Yo no estaba en este planeta. Ese tsunami borró esa comunidad. Es lo que le va a decir, pero también en Asua, por ejemplo, hubo una destrucción en otra época. Sí. Santiago, la zona norte es... En La Vega se hundió una zona, La Vega Vieja se hundió. Esa también desapareció. Entonces lo que le quiero decir con esto es que nosotros tendemos a comprar candado cuando nos roban. Ese es un refrán popular. Sí. Entonces, el problema fundamental, como bien usted acaba de focalizar, es la educación. La gente olvida, entonces entra en pánico. Es verdad, de pronto se mueve algo, pues entra en pánico. Pero aquí tiembla mucho. Incluso, fíjese que en Haití, que es la misma isla que compartimos, claro. Hubo un terremoto en el 2010 monstruoso. Sí, porque la falla tectónica... Claro. Y esa falla la compartimos con... Ajá, claro. Pero de este lado se había liberado más energía que de Haití, por eso el terremoto de 6 de grados. Y entonces esta es una isla que tiene esa particularidad. Sí. Pero yo veo muy bien ese simulacro que nos pone en alerta continuamente. Claro, saber qué se va a hacer. Tenemos que educar a la población. Claro. Hay que hacer la inversión necesaria. Claro. Tanto en eso, educando a la población, como dándole los recursos que necesitan los cuerpos de bomberos de aquí. Claro. Porque aquí... hemos construido edificaciones hasta de 40 pisos, pero los bomberos no tienen escalera ni equipo para apagar un fuego en el piso número 20. Eso lo he dicho usted, que yo digo que nosotros estamos bendecidos por lo de allá arriba, porque mire... En el piso 20 de cualquier torre que ocurra un incendio, la familia que esté ahí tiene que o lanzarse o subir a la azotea a ver si alguien lo auxilia. Y recuerde que generalmente lo que más víctimas ocasiona es la asfixia por el humo, que la gente ya quiere tener también educación en eso, pero hasta ahora estamos disfrutando de nuestra buena suerte. Sí, ojalá que este sea el comienzo de este proceso de formación de la población, que se inviertan los recursos necesarios para que el día que nos toque, pues tengamos la capacidad de responder y evitar tragedias peores, doctor. Claro que sí. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a la asistencia a las personas afectadas por las lluvias de Melissa. El gobierno ha dispuesto de 12.000 millones de pesos para ir en su auxilio.
las discusiones en torno a los códigos laboral y procesal penal, la crisis haitiana, ¿verdad?, que parece que va a empeorar, decidieron no realizar elecciones, y las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.